La pregunta de a dónde fue Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección es un tema fascinante y profundo en la tradición católica. Según la doctrina de la Iglesia Católica y las interpretaciones bíblicas, este periodo entre la crucifixión y la resurrección de Jesús tiene una respuesta rica en simbolismo, enseñanza y misterio. En este lapso de tiempo, la teología católica sostiene que Jesús descendió al infierno, pero no en el sentido de un lugar de condena, sino en una dimensión conocida como el infierno de los justos o el limbo de los patriarcas. La Iglesia Católica enseña que este acto fue de gran relevancia en la historia de la salvación y ha sido ampliamente discutido por teólogos y líderes espirituales a lo largo de los siglos. El contexto bíblico y teológico, la descendencia al infierno. La base bíblica para esta creencia se encuentra en el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas de los apóstoles y en las antiguas profesiones de fe. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, 1 Pedro 3, 18-20, el apóstol menciona que Cristo descendió a predicar a los espíritus encarcelados. Esta frase ha sido interpretada por la Iglesia como una referencia a que Jesús, en su estado de muerte, bajó al lugar de los muertos para proclamar la victoria sobre el pecado y la muerte. En el Credo de los Apóstoles, que es una de las declaraciones de fe más antiguas del cristianismo, se afirma que Jesús descendió a los infiernos. Aquí, la palabra infierno se traduce como el lugar de los muertos, un espacio espiritual donde las almas justas esperaban la redención prometida por Dios. La doctrina de la Iglesia sostiene que, antes de la venida de Cristo, todos los justos que habían muerto, incluidos personajes como Abraham, Moisés, David y otros patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, estaban en una especie de limbo o infierno de los justos, pues aunque eran fieles a Dios, no podían acceder al cielo. Esto era debido a que la redención de la humanidad aún no se había consumado en su totalidad. La tradición sostiene que este descenso de Jesús tenía como propósito llevar la salvación y abrir las puertas del cielo para aquellos justos que habían muerto antes de su sacrificio. ¿Cómo se explica el infierno de los justos? En la teología católica, el infierno de los justos o el seno de Abraham es una dimensión diferente del infierno que asociamos con el castigo eterno. Es un lugar de espera y reposo para las almas que habían vivido en gracia, pero que no habían sido redimidas porque Cristo aún no había completado su misión de salvación. Jesús, al morir en la cruz, no solo venció el pecado para los vivos y futuros creyentes, sino también para aquellos que le habían sido fieles en el pasado. San Agustín y Santo Tomás de Aquino, dos importantes teólogos de la Iglesia, explicaron que el descenso de Jesús al infierno fue un acto de misericordia y justicia. Según su interpretación, Jesús no descendió para sufrir, sino para proclamar la victoria y liberar a los que esperaban en esperanza la redención. Este acto simboliza que la salvación de Dios es completa y abarca a todos los tiempos y generaciones. Así, Jesús, al bajar al infierno de los justos, hizo efectivo el acto de redención, permitiendo que las almas justas pudieran entrar finalmente en la presencia de Dios. La tradición católica, celebración del Sábado Santo. En la tradición litúrgica católica, el Sábado Santo, que es el día entre el Viernes Santo, día de la crucifixión, y el Domingo de Resurrección, conmemora este descenso de Jesús al lugar de los muertos. Durante este día, los católicos reflexionan sobre el misterio de su descenso y su victoria sobre la muerte. Es un día de silencio, contemplación y espera, donde la Iglesia honra el tiempo en que Jesús descansaba en el sepulcro y cumplía su misión en el mundo espiritual. El Sábado Santo representa un momento de esperanza, ya que el silencio de ese día prepara a los fieles para el triunfo de la resurrección. La resurrección, la victoria completa. Según los Evangelios, al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos, cumpliendo así la promesa de redención y victoria sobre la muerte. La resurrección no solo fue un triunfo sobre la muerte física, sino también una declaración de poder sobre la muerte espiritual y el pecado. En el contexto de su descenso a los muertos, la resurrección marca el momento en que todas las almas justas que esperaban su redención finalmente obtuvieron la salvación completa. La Iglesia Católica ve este evento como una de las piedras angulares de su fe. Jesús no solo liberó a los justos que habían muerto antes de él, sino que con su resurrección abrió el camino para que todos los creyentes pudieran, después de su vida en la tierra, entrar en la gloria de Dios. La vigencia del descenso a los muertos en la fe católica actual.
Este misterio de fe tiene un impacto profundo en la espiritualidad y las creencias de los católicos de hoy. El descenso de Jesús al infierno de los justos simboliza la profundidad de su amor y su deseo de salvar a todos, sin importar cuándo vivieron. También nos recuerda que su misión no estuvo limitada a un solo tiempo o lugar, sino que abarca toda la humanidad y toda la historia. Actualmente, en la tradición católica, este acto de Jesús se recuerda no solo en el credo que se recita en cada misa, sino también en la meditación del Sábado Santo, que es un día de silencio y reflexión en el que los católicos recuerdan cómo Jesús descendió a los infiernos. Para los creyentes, este día ofrece una oportunidad de profundizar en el misterio de la redención y de contemplar la grandeza del sacrificio de Jesús, quien murió no solo para salvar a los vivos, sino para liberar a los justos de todas las épocas. Conclusión, un misterio de salvación y esperanza. La historia de lo que ocurrió durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús es uno de los misterios más profundos y conmovedores de la fe católica. Su descenso a los muertos no solo revela su amor y misericordia, sino también la totalidad de su poder y alcance redentor. Esta enseñanza resalta la universalidad de su sacrificio y su deseo de redimir a toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Este acto de bajar a los muertos y liberarlos simboliza para los católicos el triunfo absoluto de Cristo sobre la muerte y el pecado, un triunfo que no está limitado a la vida en la tierra, sino que se extiende al mundo espiritual y a todos los tiempos. En la actualidad, los católicos ven en este misterio una prueba de que Jesús es el Salvador de todos, y una promesa de que su misericordia alcanza a todos los rincones de la creación. Este evento es una de las razones por las que los católicos profesan su fe en la victoria de Jesús y celebran con alegría y esperanza la Pascua de Resurrección, que marca el cumplimiento de la redención. La historia del descenso de Jesús al lugar de los muertos es, en última instancia, un mensaje de esperanza, muestra que la muerte no tiene la última palabra y que el amor de Dios es más fuerte que cualquier separación o abismo. El descenso de Jesús al lugar de los muertos entre su crucifixión y resurrección es un misterio que revela la amplitud y profundidad de su amor redentor. Para la fe católica, este acto muestra que la misión de Jesús trasciende el tiempo y el espacio, alcanzando a todos aquellos que vivieron antes de su venida y cumpliendo la promesa de salvación para los justos de todas las épocas. En su descenso, no fue al infierno como lugar de condena, sino a un limbo de los justos donde las almas esperaban la redención.